Este suelo vale más que tu sueldo, le dijo el arrogante CEO. Minutos después, la mujer de la limpieza descubrió el único secreto que podía destruir su imperio multimillonario. Ahora, ella debía tomar una decisión. ¿Usaría la verdad para vengarse o para iniciar su propio y despiadado ascenso al poder? Antes de sumergirnos en la historia, comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Disfrútala. Para los titanes de Valbuena capital, Isabel Romero era menos que una sombra. Era el murmullo de un trapo sobre el mármol, el leve olor a desinfectante que anunciaba el final del día. En ese rascacielos de acero y cristal, un monumento a la ambición que perforaba el cielo de la ciudad. Ella era la mujer invisible, la encargada de borrar las huellas de los dioses que jugaban con los destinos del mundo. Su uniforme gris era un disfraz perfecto, su carrito de limpieza, un escudo que la protegía de miradas y preguntas. Mientras los ejecutivos trazaban el futuro de las fortunas en salas panorámicas, Isabel escuchaba. Conocía el ritmo nervioso de los zapatos de un analista antes de una presentación, el aroma del café cargado de un directivo tras una noche sin dormir y el silencio, ese silencio denso y pesado que caía como una sentencia después de una mala noticia. En la cúspide de esa pirámide de poder se sentaba Mateo Valbuena, el CEO, un hombre cuya alma parecía forjada con el mismo acero frío de su edificio. Sus ojos no veían personas, veían activos, pasivos, oportunidades o amenazas. Era brillante, implacable, y su desconfianza era un muro que nadie había logrado escalar. Para él, la humildad no era una virtud, era una debilidad o, peor aún, una estrategia de los débiles para ganarse su favor. Esa noche, el ambiente en el piso 40 se podía cortar con un cuchillo. La tensión era un zumbido eléctrico en el aire. Mateo acababa de despedir a 3 de sus mejores analistas por un error de cálculo, una cifra mal puesta que casi les cuesta a un cliente millonario. Caminaba por el pasillo principal, su voz un látigo a través del teléfono mientras dictaba órdenes a su asistente. De repente, la suela de su zapato italiano, lustrado hasta reflejar su propia arrogancia, rozó algo húmedo. Bajó la vista. Allí, de rodillas, estaba Isabel secando una mancha de café casi imperceptible en el suelo de mármol. No se detuvo, ni siquiera redujo el paso. «Ten más cuidado», espetó su voz gélida, sin dirigirle la mirada. «Este suelo vale más que tu sueldo anual». Isabel no levantó la vista del suelo. «Sí, señor Valbuena», susurró a la estela que él dejaba. La humillación debería haberla quemado por dentro. Debería haber sentido la rabia impotente que sentían todos los que eran pisoteados por hombres como él. Pero Isabel no sintió nada de eso. En su interior, un mecanismo frío y preciso hizo clic. Una pieza de ajedrez se movió en un tablero que sólo existía en su mente. No era humillación lo que sentía, sino la fría y absoluta confirmación de una hipótesis. El rey de aquel castillo de cristal estaba tan acostumbrado a mirar las estrellas que jamás se le ocurriría vigilar el suelo que pisaba. La noche avanzó. Las luces de las oficinas se fueron apagando una a una hasta que sólo quedó ella, como siempre. Antes de irse, se detuvo frente al inmenso ventanal del despacho de Mateo. Su reflejo, una silueta anónima en el cristal oscuro, se superponía a las luces de la ciudad que parpadeaban a sus pies como un cofre de joyas derramado. Cualquiera habría visto a una mujer cansada, vencida por un día más de trabajo invisible, pero Isabel veía un campo de batalla, y en sus ojos no había cansancio, sino la promesa de una guerra. Ella no quería limpiar el mundo de los ricos, quería poseerlo. El acuerdo con el conglomerado japonés Yamato Corp era más que un negocio, era la coronación de Mateo Valbuena. Durante semanas, Valbuena Capital
había sido un campo de batalla, noches sin dormir, negociaciones al límite y una tensión tan palpable que parecía vibrar en los cristales del piso 40. Mateo había apostado su prestigio, su capital político y una parte considerable de su ego en ese trato. La sala de juntas, incluso a las 10 de la noche, era un hervidero de actividad febril, documentos, gráficos de proyecciones y docenas de tazas de café vacías cubrían la inmensa mesa de caoba como los restos de una guerra. Isabel entró en la sala contigua, un pequeño cuarto de servicio apenas más grande que un armario para reponer los suministros. La puerta de la sala de juntas estaba entreabierta y las voces tensas de los ejecutivos se filtraban con una claridad brutal como fragmentos de un destino que estaba a punto de sellarse. Ricardo Linares, el jefe de análisis, un hombre cuya confianza superaba con creces su competencia, presentaba las cifras finales, y con esta cláusula de riesgo compartido mitigamos cualquier posible fluctuación del mercado asiático. Es infalible, Mateo, concluyó con aire de suficiencia. Mateo, de pie junto al ventanal, no se movió. Su silueta recortada contra las luces de la noche era la de un rey contemplando su dominio, pero Isabel, que observaba desde la rendija, notó la tensión en sus hombros. Había un nudo en su estómago que no podía deshacer. Infalible no existe, Ricardo, replicó Mateo, su voz un eco grave en la sala. Muéstrame el anexo 3.2, el que detalla la cadena de suministro de su división de microchips. Isabel se detuvo, con una botella de agua en la mano. Conocía ese tono en la voz de Mateo. Era el preludio de una tormenta, la calma antes del huracán. Escuchó el murmullo de papeles y luego la voz segura de Ricardo, impaciente por terminar. La logística está subcontratada a una filial de Yamato, Case Logistics, totalmente vertical, sin fisuras. En ese instante, Isabel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Cace, viento. La palabra resonó en su mente como una alarma. Recordó un artículo que había leído semanas atrás en un oscuro blog de finanzas, una de sus muchas fuentes de información recopiladas en horas interminables en la biblioteca pública. Era un pequeño reportaje, casi insignificante, sobre unas huelgas portuarias en Osaka. Estaban lideradas por un sindicato poderoso que controlaba precisamente a Cathay Logistics, una disputa laboral que llevaba meses latente y que, según el artículo, estaba a punto de estallar. El trato multimillonario de Valbuena Capital, su joya de la corona, dependía de una cadena de suministro que era, en realidad, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Desde el cuarto de servicio, su corazón martilleando contra sus costillas, escuchó a Mateo dar la orden final. Bien, preparen los documentos. Firmamos mañana a primera hora. El pánico debería haber sido la reacción lógica, un nudo en la garganta, manos sudorosas. Pero Isabel sintió una calma glacial, una claridad mental aterradora. Este era su momento, la oportunidad que había estado esperando, envuelta en el desastre inminente de otros, podía quedarse callada, invisible, y ver arder el imperio de Valbuena Capital desde la seguridad de las sombras. O podía encender una cerilla, no para quemarlo todo, sino para usar su pequeña luz y obligar a todos a mirarla. Salió del cuarto de servicio justo cuando los ejecutivos, exultantes y agotados, comenzaban a dispersarse. Caminó con una lentitud calculada hacia la mesa para recoger las tazas vacías. Su corazón latía con la precisión de un metrónomo. Era un riesgo monumental. Podrían humillarla de nuevo, despedirla en el acto, acusarla de espionaje. Pero la recompensa era el primer escalón. Disculpe, señor Valbuena. La voz de Isabel fue tan suave que apenas rasgó el murmullo de celebración de los ejecutivos que abandonaban la sala.
Fue casi un susurro, pero cortó el aire como el filo de una navaja. Mateo se giró, la impaciencia grabada a fuego en sus facciones. Ver a la mujer de la limpieza allí, de pie en medio de su templo de poder, con un paño húmedo en la mano, fue la última interrupción que su agotado cerebro deseaba. «¿Qué quieres? Estoy ocupado», espetó. Ricardo Linares, que ya estaba en la puerta saboreando su victoria, se detuvo y soltó una risa condescendiente. «¿Algún problema con la papelera, señora? ¿Se ha vuelto a atascar?» Isabel ignoró por completo la burla. Su cuerpo mantenía una postura de sumisión casi perfecta, los hombros ligeramente encorvados, la mirada baja, pero sus ojos se fijaron directamente en los de Mateo, y en ellos había una intensidad que contradecía todo su lenguaje corporal. «Es sobre Case Logistics», dijo, su voz apenas audible. «La filial de Yamato». El ambiente se heló, el aire festivo se evaporó en un instante. Los pocos ejecutivos que quedaban en la sala se giraron, sus rostros una mezcla de incredulidad y molestia. La escena era completamente surrealista. La limpiadora, la mujer invisible, vestida con su uniforme gris sin forma, dirigiéndose al CEO como si estuviera a punto de cuestionar una cláusula del contrato. Mateo arqueó una ceja, una expresión de peligroso escepticismo. «¿Y qué sabes tú de Case Logistics?» Isabel respiró hondo. Era el momento, el salto al vacío. Hay una huelga a punto de estallar en el puerto de Osaka. El sindicato que controla Case lleva meses en una disputa salarial que nadie ha resuelto. Su cadena de suministro no es vertical, señor. Es un castillo de naipes a punto de caer. Si firman ese acuerdo mañana, Valbuena Capital quedará expuesta a un incumplimiento de contrato catastrófico en menos de un mes. El silencio que siguió fue absoluto, denso, pesado. Se podía oír el zumbido de los servidores en el piso de abajo. Ricardo Linares fue el primero en romperlo, con una carcajada nerviosa que sonó demasiado fuerte. «¿De dónde sacaste eso? ¿Lo leíste en una revista del corazón?» «Mateo, por favor, no tenemos tiempo para estas tonterías». Pero Mateo no se reía. Su mirada estaba clavada en Isabel. No la veía a ella, a la limpiadora. Veía una anomalía, una variable imposible que no cuadraba en su ecuación perfectamente calculada. Había algo en su tono, una certeza tranquila, desprovista de emoción, que le erizó la piel. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, su voz baja y cargada de una amenaza implícita. Isabel bajó la mirada, perfeccionando su papel de humilde empleada que se había atrevido a hablar fuera de turno. «Leo mucho en mi tiempo libre, señor. Blogs de economía, noticias internacionales. A veces encuentro cosas que otros, gente más ocupada, pasan por alto. Solo pensé que debían saberlo». Lentamente le tendió su teléfono móvil, un modelo antiguo y barato, donde tenía abierto el artículo del blog financiero. Mateo lo tomó con desgana, pero sus ojos se abrieron como platos al leer el titular. Sus facciones se endurecieron, convirtiéndose en una máscara de furia helada. Sin decir una palabra, le pasó el teléfono a Ricardo, cuya cara pasó del rojo de la ira al blanco del pánico mientras leía. «Haz una llamada». «Ahora», ordenó Mateo, su voz un trueno contenido, «a nuestra oficina en Tokio. Despierta a quien tengas que despertar. Quiero una confirmación en 10 minutos». Mientras Ricardo salía corriendo de la sala, tropezando con su propia arrogancia, Mateo se volvió hacia Isabel. Por primera vez desde que trabajaba allí, la miraba. De verdad, no había gratitud en sus ojos, sino una profunda e inquietante curiosidad. «¿Quién eres tú?», preguntó. Y la pregunta no se refería a su nombre, se refería a todo lo que ella representaba, un enigma imposible envuelto en un uniforme de limpieza. «Soy Isabel Romero, señor», respondió ella, su voz suave como la seda. «Solo soy la mujer que limpia, pero
En el silencio que quedó flotando entre ellos, ambos supieron que esa era la mentira más grande que se había dicho en esa sala en mucho, mucho tiempo. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por los inmensos ventanales del piso 40, pero la atmósfera seguía siendo gélida, cargada con la electricidad de la noche anterior. La frenética llamada a Tokio había confirmado hasta el último y catastrófico detalle de la advertencia de Isabel. La huelga era inminente, un secreto a voces en los círculos portuarios de Osaka, pero invisible para los radares de Valbuena capital. El acuerdo con Yamato Corp se había detenido en seco, a escasas horas de la firma. Mateo había salvado a su empresa de un desastre multimillonario, pero el verdadero protagonista de la hazaña era un fantasma. El nombre de Isabel Romero corría por los pasillos en susurros incrédulos, una leyenda instantánea, la limpiadora, la mujer invisible que había salvado el trato del año. A las 9 en punto, el teléfono de su supervisor sonó. Era el asistente personal de Mateo Balbuena. El señor Balbuena quiere ver a la señora Romero en su oficina. Ahora. Isabel se quitó el uniforme gris, ese manto de invisibilidad, y se puso la única blusa decente y la falda negra que guardaba en su taquilla para emergencias como esta. Mientras caminaba por los pasillos que tantas veces había recorrido con su carrito, sintió las miradas de todos clavadas en ella. Al entrar en el despacho del CEO, su corazón latía con una fuerza desbocada, no por miedo, sino por la pura y embriagadora adrenalina de la victoria. Mateo estaba de pie, de espaldas a ella, mirando la ciudad. No le pidió que se sentara. Se giró lentamente. El puesto de analista junior en el departamento de fusiones y adquisiciones está vacante. Empiezas mañana. El sueldo es 50 veces lo que ganas ahora. Isabel mantuvo su expresión de sorpresa abrumada, una máscara de gratitud que había ensayado 1000 veces en su mente. Por dentro, cada pieza de su plan encajaba con una precisión matemática. Señor, no sé qué decir. Yo no tengo estudios para un puesto así. No me importa lo que no tienes, la cortó Mateo, su voz afilada como el cristal. Me importa lo que hiciste. Demostraste tener una cualidad más rara y valiosa que cualquier título de una universidad prestigiosa, la capacidad de ver lo que los demás, en su arrogancia, ignoran. Pero que te quede claro, Romero, dio un paso hacia ella, sus ojos clavados en los suyos. Esto no es un premio, es una prueba. Te estaré observando. Cada movimiento, cada decisión, cada palabra. Al primer error, por pequeño que sea, volverás al carrito de la limpieza. ¿Entendido? Entendido, señor. No lo decepcionaré, dijo ella, su voz un murmullo de humildad impecable. Su primer día como analista fue un bautismo de fuego y desprecio. Sus nuevos compañeros, liderados por un humillado y furioso Ricardo Linares, quien la odiaba con cada fibra de su ser por haberlo dejado en evidencia, la trataban con una mezcla de burla y hostilidad apenas disimulada. Le asignaron un cubículo minúsculo, arrinconado junto a la ruidosa fotocopiadora. Le daban las tareas más tediosas, los informes financieros que nadie quería leer, esperando que se ahogara en un mar de números para el que, suponían, no estaba preparada. ¿Necesitas ayuda con esa hoja de cálculo, Isabel? O si prefieres te traigo una escoba. Quizá te sientas más cómoda con algo que entiendas, le dijo una analista llamada Verónica, provocando las risas ahogadas de los demás. Isabel levantó la vista de la pantalla, sonrió y aguantó. Gracias, Verónica. Agradezco mucho tu ayuda, respondió con una dulzura que los desarmaba y los enfurecía aún más. Dejaba que la subestimaran. Era su mejor arma, su escudo y su espada. Mientras ellos veían a la limpiadora jugando a ser analista, ella los estudiaba. Analizaba sus dinámicas, sus inseguridades, sus pequeñas alianzas y traiciones. Cada sonrisa condescendiente era un dato, cada insulto velado una pieza de información crucial.
no estaba allí para hacer amigos. Estaba allí para construir su escalera hacia la cima, y sabía perfectamente que los primeros escalones tendrían que estar hechos con la arrogancia de aquellos que ahora se reían de ella. La oportunidad de Isabel para demostrar su valía o para ser humillada definitivamente llegó envuelta en un expediente casi imposible. Constructora Solís. Se trataba de una empresa familiar, anquilosada en el tiempo, dirigida con puño de hierro por su fundador, el viejo y testarudo don Armando Solís. Llevaba meses rechazando con desprecio cada una de las ofertas de adquisición, desconfiando profundamente de los tiburones de traje y corbata de Valbuena Capital. En un movimiento que todo el departamento interpretó como un castigo sádico y un billete de vuelta a la limpieza, Mateo le asignó la cuenta a Isabel. Linares y su brillante equipo no han conseguido ni una sola reunión en 3 meses, le dijo, su voz cargada de un sarcasmo gélido. Tú tienes una semana. Demuéstrame que lo de la otra noche no fue solo suerte de principiante. Ricardo y su equipo celebraron la noticia en voz baja. Era una misión suicida, un callejón sin salida. Le entregaron a Isabel una pila de informes financieros complejos y áridos, esperando que se ahogara en un océano de balances y proyecciones. Pero Isabel apenas los hojeó. Sabía que la clave para abrir esa puerta no estaba en los números, sino en el hombre. No empezó por el negocio, empezó por el alma del negocio. Pasó los 2 días siguientes investigando a don Armando con la misma meticulosidad con la que antes limpiaba las oficinas. Descubrió que había empezado su empresa con una sola carretilla y un sueño, que seguía yendo a la misma y modesta cafetería del barrio desde hacía 40 años, y que su mayor orgullo, la joya de su corona, era la calidad de la madera que usaba en sus construcciones, un roble noble traído de un pequeño aserradero familiar en la sierra de Cazorla. Al tercer día, en lugar de hacer una llamada fría a su oficina, Isabel se presentó en esa misma cafetería a las 6 de la mañana. Llevaba un vestido sencillo, sin el más mínimo rastro del lujo artificial de Valbuena Capital. Cuando don Armando entró, con el paso cansado de un hombre que lleva toda una vida luchando, la vio sentada en su mesa de siempre. Sobre ella 2 cafés humeantes y el periódico local. «Don Armando, disculpe el atrevimiento. Soy Isabel Romero», dijo poniéndose en pie. «Sé que es un hombre muy ocupado, pero me gustaría robarle solo 5 minutos para hablar de algo que no son números». El viejo la miró con una suspicacia forjada en décadas de desconfianza. Pero la ausencia de un traje caro, la sencillez del gesto y la mirada directa de la joven lo intrigaron. Se sentó. Isabel no habló de acciones, ni de valor de mercado, ni de sinergias corporativas. Habló de la madera. Leí sobre el roble que usan de la sierra de Cazorla. Mi abuelo era carpintero, don Armando, y él siempre decía que a un hombre se le mide por la nobleza de los materiales que elige. La coraza de don Armando, gruesa como la corteza de un roble centenario, empezó a agrietarse. Hablaron durante casi 1 hora. Isabel no intentó venderle nada, solo lo escuchó. Lo escuchó hablar de sus inicios, de sus sacrificios, de su gente. Entendió que su empresa no era un activo en un balance, era su legado, su vida entera. Al final el viejo la miró fijamente, con una nueva luz en sus ojos cansados. «Eres diferente a los otros buitres, muchacha. Tienes una reunión mañana a las 10 en mi oficina». Hizo una pausa y una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. «Pero no vengas sola. Trae al arrogante de tu jefe, a ese tal Linares. Quiero verle la cara cuando le explique por qué voy a negociar contigo y no con él». Al día siguiente, en la rústica oficina de Solís, Ricardo Linares no entendía nada. Se había preparado para una batalla financiera, pero la conversación giraba en torno a la confianza, al respeto y al legado. Don Armando apenas lo miraba,
dirigiendo todas sus preguntas y comentarios a Isabel. Al final del día tenían un principio de acuerdo, algo que el equipo de Linares no había conseguido en meses. En el coche de vuelta, el silencio era tan tenso que se podía mascar. Ricardo la miraba con un odio renovado, casi infantil. No sé qué truco de bruja usaste, limpiadora, pero no creas que esto cambia nada. Isabel simplemente sonrió, una sonrisa suave, enigmática, que no llegó a sus ojos. No hubo ningún truco, Ricardo. Solo escuché. Esa noche, mientras actualizaba el expediente de Solís en su ordenador, se aseguró de que en el informe de progreso el nombre de Ricardo Linares quedara explícitamente asociado a las estrategias fallidas de los meses anteriores, y junto a él su propio éxito, brillando solitario y contundente. No se trataba sólo de ganar, se trataba de asegurarse de que la derrota de su rival quedara registrada para la posteridad. El éxito rotundo con la constructora Solís le ganó a Isabel un respeto a regañadientes en la jungla de Valbuena capital. Ya no era la limpiadora en un susurro burlón, sino la de Solís, la anomalía, el cisne negro que había logrado lo imposible. Mateo Valbuena la observaba desde la distancia de su trono de cristal, su rostro una máscara impenetrable. La había puesto a prueba, esperando que fallara, y ella había superado sus expectativas de una manera que lo desconcertaba profundamente. No había usado la agresividad ni la brillantez financiera que él tanto valoraba. Había usado algo más sutil, algo intangible que él no lograba definir y por lo tanto no le gustaba. Su desconfianza, lejos de disiparse, se había transformado en una intriga vigilante. Decidió darle a Isabel más responsabilidades, incluyéndola en proyectos de mayor envergadura, pero con una condición: siempre estaría bajo la supervisión directa de Ricardo Linares. Era una forma de mantenerla controlada, de obligarla a operar dentro de las estructuras de poder que él conocía, y al mismo tiempo una prueba de lealtad para ambos. Amigos de secretos del corazón, estamos en un momento crucial. La historia de Isabel nos demuestra que el talento puede surgir de los lugares más inesperados, pero ¿es suficiente el talento para sobrevivir en un mundo de lobos? Haremos una pequeña pausa. Pausa estratégica. Comenta la palabra chocolate sin dar explicaciones. Es solo para confundir a los que no están viendo el vídeo y para que nuestro algoritmo sepa que estás aquí con nosotros. Seguimos con la historia. Isabel sabía que ahora estaba bajo un microscopio aún más potente. Cada informe que escribía, cada correo electrónico que enviaba, cada llamada que hacía, pasaba primero por las manos resentidas de Ricardo, y Ricardo no iba a permitir que ella volviera a brillar. El sabotaje se convirtió en su única estrategia. Era sutil, casi invisible para los demás. Borraba datos clave de las hojas de cálculo compartidas, alegando después errores del sistema. Se olvidaba de invitarla a reuniones cruciales, y en las presentaciones tomaba las ideas más brillantes de Isabel y las presentaba como suyas. Isabel sintió la frustración, la rabia sorda de ver su trabajo robado, pero no dijo nada, no se quejó, no lo confrontó, simplemente observó y documentó cada incidente, cada correo borrado, cada reunión omitida, cada idea plagiada. Esperó, con la paciencia de una araña tejiendo su tela. La oportunidad perfecta llegó con el nombre en clave de Proyecto Titán. Se trataba de una adquisición hostil de una empresa tecnológica rival, una operación de altísimo riesgo y altísima recompensa. Isabel se sumergió en el proyecto, trabajando día y noche, viviendo a base de café y pura determinación. Encontró lo que buscaba: un análisis de vulnerabilidad, una debilidad financiera en la empresa, objetivo que 30 analistas antes que ella habían pasado por alto. Era su obra maestra. Completó el informe, un documento impecable y demoledor,
y se lo envió a Ricardo como dictaba el protocolo. Pero antes de pulsar enviar, añadió una dirección en copia oculta, su propio correo personal. Sabía exactamente lo que iba a pasar. 2 días después, en la presentación ante Mateo y el comité directivo, Ricardo se pavoneaba frente a la pantalla. Expuso el análisis de Isabel como si fuera suyo, palabra por palabra, gráfico por gráfico. Expuso los datos con una brillantez que no le pertenecía, omitiendo por completo el nombre de la verdadera autora. Al terminar, la sala estalló en aplausos. Mateo asintió, visiblemente impresionado. Ricardo sonreía, triunfante, creyéndose el rey del mundo. Entonces Mateo se giró hacia Isabel, que había permanecido de pie, en silencio, en un rincón de la sala. Romero, ¿algo que añadir? Isabel dio un paso al frente, su rostro una estudiada mezcla de nerviosismo y determinación. Solo una pequeña corrección, señor Valbuena. En la diapositiva 7, el señor Linares menciona que la deuda oculta de la empresa es de 15 millones. La cifra real, según mi análisis original, es de 25 millones. Es un pequeño detalle. Quizá se perdió en la transcripción. Ricardo palideció, su rostro se descompuso. ¿De qué estás hablando? Mi análisis es correcto. Isabel sacó su tableta, su gesto tranquilo. Aquí tengo el correo que le envié al señor Linares hace 2 días, a las 3:47 de la madrugada, con el informe completo y la cifra correcta de 25 millones. Quizá fue un simple error al copiar los datos. Proyectó el correo en la pantalla grande. El silencio que cayó sobre la sala fue atronador. No era una acusación directa de plagio, era algo mucho peor, una demostración pública, fría y calculada de su incompetencia. Lo había atrapado en su propia trampa. La ejecución pública de Ricardo Linares en la sala de juntas fue un espectáculo de crueldad quirúrgica. No hubo gritos, ni acusaciones directas, ni dramas innecesarios, solo el peso aplastante del correo electrónico de Isabel, proyectado en la pantalla, y la mirada gélida de Mateo Valbuena, que podría haber congelado el fuego. Mateo no despidió a Ricardo por robar una idea. Para un hombre como él, eso era simplemente parte del juego. Lo despidió por algo mucho peor, por ser tan estúpido como para ser descubierto. La incompetencia, para Mateo, era el único pecado capital, un insulto mucho mayor que la falta de ética. Linares, recoja sus cosas. —¡Está fuera! —dijo Mateo con una calma mortal, y cada palabra fue una sentencia inapelable. Ricardo, con el rostro descompuesto, una máscara de incredulidad y rabia, miró a Isabel con un odio puro, visceral, antes de salir de la sala con la cabeza gacha. En ese preciso instante, Isabel sintió una oleada de poder tan intensa que casi la hizo temblar. No era la alegría de la justicia ni el alivio de la reivindicación, era la fría y embriagadora satisfacción de haber movido una pieza en su tablero y haber eliminado una amenaza de forma limpia y definitiva. Acababa de sacrificar un peón para ganar una posición estratégica y había funcionado a la perfección. Cuando la sala se vació, dejando solo el eco de la tensión, Mateo se acercó a ella. Bien jugado, Romero, bien jugado. No era un cumplido cálido, era un reconocimiento. El reconocimiento de un depredador a otro, de un maestro del juego a una aprendiz que demostraba un talento innato. Ahora el proyecto Titán es todo tuyo, sentenció. No me falles. A la mañana siguiente, el cubículo de Ricardo junto a la fotocopiadora estaba vacío. Isabel fue trasladada a su oficina, una de las codiciadas estancias con ventana y vistas a la ciudad. El mensaje para el resto del equipo fue claro, brutal e inequívoco. La jerarquía había cambiado. La antigua limpiadora era ahora una fuerza a tener en cuenta. El miedo, un respeto mucho más útil que la simpatía, reemplazó a la burla. Verónica,
La analista que antes le ofrecía escobas, ahora le traía café por las mañanas y le preguntaba nerviosamente si necesitaba algo. Isabel aceptaba sus gestos con la misma sonrisa humilde de siempre, una sonrisa que ahora todos en la planta 40 sabían que era un arma cargada. Con el control total del proyecto Titán, Isabel demostró una capacidad de trabajo y una brillantez analítica que dejó a todos atónitos. Pero su verdadero genio no residía en las hojas de cálculo ni en los informes financieros. Su talento más afilado estaba en la manipulación. Aprendió a usar la historia de su origen humilde como una herramienta estratégica. En las negociaciones se presentaba como la outsider que entendía el valor del trabajo duro, desarmando a sus oponentes y ganándose su confianza antes de desmantelar metódicamente sus posiciones. Dentro de la empresa fomentaba sutilmente la narrativa de la underdog, la mujer hecha a sí misma, creando una especie de culto a su alrededor entre los empleados de menor rango, quienes la veían como una de ellos, como una esperanza. Mateo observaba todo esto con una fascinación creciente. Reconocía en ella la misma hambre voraz, la misma ambición sin límites que lo había llevado a él a la cima. Pero había una diferencia fundamental. Su propia ambición era un fuego abierto, visible, honesto en su brutalidad. La de Isabel era un veneno lento, incoloro e inodoro, que se movía por las venas de la compañía sin que nadie, excepto él, pareciera notar el peligro. Le concedió más acceso, más poder, más secretos, no porque confiara plenamente en ella, sino porque quería mantenerla cerca, donde pudiera vigilarla. Era como tener un tigre en una jaula de oro. Admiraba su belleza salvaje y su poder letal, pero nunca, ni por un segundo, olvidaba que si se descuidaba, él sería su próxima víctima. Con cada éxito, las puertas de Valbuena Capital se abrían un poco más para Isabel. Ya no era sólo una analista prometedora, se había convertido en la protegida no declarada de Mateo, en su arma secreta. Él, fascinado y a la vez receloso de su talento, le concedió un acceso sin precedentes, le dio las llaves virtuales del reino, acceso a los servidores de nivel ejecutivo, a los informes financieros más confidenciales, a las proyecciones estratégicas a largo plazo. Para entender a tu enemigo, debes conocer todos sus secretos, le dijo Mateo una tarde, refiriéndose a sus competidores, y para entender esta empresa, debes conocer primero los nuestros. Isabel recibió esa confianza como un ladrón experto recibe el mapa de la bóveda de un banco. Aceptó con una gratitud tan bien actuada que habría conmovido a cualquiera. Pasaba las noches en su oficina, con la luz de su monitor como única compañía, no solo trabajando en el proyecto Titán, sino buceando en las profundidades digitales de Valbuena Capital. Era una arqueóloga de secretos. Leía los correos antiguos de Mateo, los registros de las primeras y desesperadas negociaciones, los acuerdos fundacionales, buscaba la grieta en la armadura, el pecado original sobre el que se había construido aquel imponente imperio de cristal. Al mismo tiempo mantenía su fachada de humildad con una disciplina férrea, llegaba antes que nadie y se iba la última, seguía comiendo en la cafetería de los empleados, rechazando sistemáticamente las invitaciones a los restaurantes de lujo, y cuando alguien elogiaba su trabajo, siempre, sin excepción, desviaba el mérito. Solo soy una pieza más del equipo, decía con una sonrisa modesta. El verdadero genio es el señor Valbuena, que tuvo la visión de darme una oportunidad. Esta falsa modestia era su estrategia más efectiva. Hacía que los demás bajaran la guardia. La veían como una anomalía trabajadora y, con suerte, no como la estratega metódica que estaba mapeando cada debilidad de la organización y de las personas que la habitaban. Su siguiente objetivo fue el círculo íntimo de Mateo, el director financiero, el jefe del departamento legal, hombres de pelo gris que llevaban décadas a su lado.
Se acercó a ellos con la misma técnica que había usado con don Armando. No hablaba de trabajo, les preguntaba por sus familias, recordaba los nombres de sus hijos, celebraba sus pequeños triunfos personales y les llevaba un café por la mañana. Se convirtió en la confidente silenciosa, la empleada leal que escuchaba con paciencia sus frustraciones con el temperamento de Mateo, sus quejas sobre las largas horas, sus pequeños resentimientos acumulados. Recopilaba sus pequeñas traiciones y secretos, como un avaro cuenta sus monedas de oro, guardándolos para usarlos en el momento adecuado. Y entonces, una noche, mientras exploraba un servidor antiguo, encontró el tesoro. En una carpeta olvidada, protegida por una encriptación tan obsoleta que le llevó menos de una hora romperla, encontró los archivos del acuerdo caso. Era el primer gran negocio de Mateo, el que catapultó a Valbuena Capital a las grandes ligas. Los documentos revelaban una verdad incómoda y brutal. Para asegurar la financiación inicial, un joven y desesperado Mateo Valbuena había hecho un pacto con un consorcio de reputación más que dudosa, prometiéndoles participaciones preferentes a cambio de capital fresco. Pero una vez que la empresa despegó, usó una serie de maniobras legales agresivas y despiadadas para diluir sus acciones hasta convertirlas en polvo y expulsarlos del consejo, quedándose con todo el control. No era estrictamente ilegal, pero era una traición de manual. Era el tipo de historia que, en manos de la prensa financiera adecuada, podría destruir la reputación de Mateo y hacer que la confianza de los inversores se evaporara de la noche a la mañana. Isabel copió los archivos en una unidad encriptada y la guardó en un lugar seguro. Aún no era el momento de usarla, era su póliza de seguro, su arma de destrucción masiva. Ahora que tenía la llave del reino, solo necesitaba encontrar a la persona adecuada a quien derrocar para sentarse en el trono, y en su mente calculadora, esa persona no era necesariamente Mateo. Si Mateo Valbuena era el rey indiscutible de su castillo de cristal, Sofía de la Torre era la reina, y una reina poderosa. Como directora de operaciones, y más importante aún, como prometida de Mateo, su poder e influencia en Valbuena capital eran inmensos. A diferencia de los ejecutivos de la vieja guardia, a los que Isabel había logrado encantar, manipular o neutralizar, Sofía era inmune a sus estrategias. Era elegante, formidablemente inteligente y poseía una intuición tan afilada como un bisturí. Desde el primer momento en que vio a Isabel, no vio una cenicienta corporativa ni una historia de superación. Vio una bandera roja, vio peligro, observaba la forma en que Isabel manejaba a la gente, su humildad casi teatral, su eficiencia implacable, y sentía una profunda y visceral desconfianza. Veía a la jugadora de ajedrez, no a la empleada agradecida. «No me fío de ella, Mateo», le dijo una noche, mientras cenaban en la soledad de su ático con vistas panorámicas a toda la ciudad. «Nadie es tan perfecto. Esa historia de la limpiadora genio que salva la compañía es demasiado buena para ser verdad. Hay algo frío en sus ojos, algo calculador que no me gusta nada». Mateo, que a menudo apreciaba la aguda perspicacia de Sofía, esta vez desestimó su advertencia con un gesto de impaciencia. «Estás siendo clasista, Sofía. Te incomoda que alguien sin tu pedigrí, sin tus apellidos, pueda llegar tan alto. Romero es brillante y nos es absolutamente leal. Nos ha hecho ganar millones. Es un activo valiosísimo». «Es un activo que no entiendes», replicó ella, su voz firme. «Y lo que no entiendes, Mateo, no lo puedes controlar». La tensión entre las dos mujeres más poderosas de la empresa era una guerra fría que se libraba en los pasillos de Valbuena capital. No había enfrentamientos directos ni palabras altisonantes. Era una batalla silenciosa de miradas en las reuniones del consejo, de comentarios sutiles cargados de veneno, de movimientos estratégicos en el tablero corporativo.
Sofía comenzó a investigar a Isabel en secreto, usando sus contactos para tratar de encontrar alguna fisura en su pasado aparentemente impecable, pero no encontró nada. El historial de Isabel Romero era un lienzo en blanco, una sucesión de empleos de baja cualificación, sin deudas, sin familia conocida, sin rastro digital. Era una fantasma. Isabel, por su parte, sabía perfectamente que Sofía era su mayor obstáculo. Era la única persona en todo el edificio, aparte de Mateo, que tenía el poder real para detener su ascenso, y, a diferencia de Mateo, Sofía no estaba cegada por la admiración de su propia creación. No veía a Isabel como un reflejo de su genio para detectar talento, sino como una amenaza externa. Isabel entendió entonces que su estrategia debía cambiar. Para llegar al rey, para asegurarse su posición y finalmente su trono, primero debía eliminar a la reina. Su plan comenzó a tomar forma en las largas noches de insomnio. Necesitaba aislar a Sofía, destruir su credibilidad ante la única persona cuya opinión importaba, Mateo, y para hacerlo no usaría números ni informes financieros. Usaría la única arma contra la que la lógica de hierro de Mateo era vulnerable, la emoción, su inseguridad, su orgullo herido. Tenía que fabricar una traición tan dolorosa, tan personal, que lo cegara por completo. Tenía que hacerle creer que la mujer que amaba, la única en la que confiaba, lo había traicionado de la peor manera posible. Era un movimiento arriesgado, casi imposible, una apuesta de todo o nada. Pero Isabel ya no jugaba para sobrevivir, jugaba para ganar, costara lo que costara. La estrategia de Isabel contra Sofía fue una obra maestra de crueldad, una sinfonía de manipulación psicológica. Sabía que un ataque frontal sería un suicidio. Sofía era demasiado inteligente, demasiado respetada y estaba demasiado bien posicionada. Así que Isabel optó por una guerra de guerrillas, una campaña de susurros, dudas y medias verdades plantadas con la precisión de un cirujano. Empezó por explotar la única debilidad conocida en la armadura de la relación de Sofía y Mateo, su antigua conexión con Javier Montes, el carismático y exitoso CEO de Quantum Leap, el principal competidor de Valbuena Capital. Habían tenido una relación seria años atrás, mucho antes de que ella conociera a Mateo, pero para un hombre tan orgulloso y posesivo como él, esa conexión seguía siendo una espina clavada en su ego. Usando sus habilidades técnicas y el acceso sin precedentes que Mateo en su ceguera le había otorgado, Isabel comenzó a tejer su red. Primero, creó un rastro digital falso, una estela de migas de pan envenenadas. Utilizando una red privada virtual y complejas técnicas de enmascaramiento, envió una serie de correos electrónicos anónimos a periodistas financieros de segunda fila. Los correos parecían originarse en servidores cercanos a la red de Quantum Leap y filtraban información de bajo nivel sobre Valbuena Capital, detalles sobre la moral de los empleados, pequeños retrasos en proyectos, datos lo suficientemente precisos como para ser creíbles, pero no lo suficientemente dañinos como para desencadenar una investigación a gran escala. El objetivo no era dañar la empresa, sino crear un ambiente de paranoia, la sensación de que había un traidor en casa. Luego preparó el golpe maestro. Isabel sabía que Sofía usaba una aplicación de mensajería encriptada para comunicarse casi a diario con su hermana. Con sus privilegios de administrador de sistemas, logró instalar un sutil keylogger en el ordenador de la oficina de Sofía, un software espía casi indetectable. No buscaba contraseñas ni secretos corporativos, buscaba algo mucho más íntimo y peligroso: patrones de lenguaje, frases coloquiales, la cadencia de su escritura, sus muletillas. Con esa información falsificó una breve pero letal conversación entre un teléfono prepago anónimo, imposible de rastrear,
y un número asociado a un asistente de bajo nivel de Javier Montes. La conversación era deliberadamente ambigua, pero brutalmente sugerente. El movimiento será la próxima semana. ¿Está todo listo de tu lado?, decía el primer mensaje. La respuesta era demoledora. Como siempre, él no sospecha nada. La frase «él no sospecha nada» era una de las expresiones que Isabel había visto a Sofía usar docenas de veces en sus chats privados con su hermana. Era la firma perfecta para su falsificación. Finalmente, con todas las piezas en su sitio, Isabel descubrió la filtración. Se presentó en la oficina de Mateo al final de un largo día, su rostro una máscara de profunda preocupación y lealtad herida. Señor Valbuena, Mateo, he detectado una anomalía muy preocupante en el tráfico de datos de nuestra red. Son pequeñas fugas, casi imperceptibles, hacia servidores cercanos a Quantum Leap. No es nada concluyente, por supuesto, pero dejó la frase en el aire, permitiendo que la imaginación paranoica de Mateo hiciera el resto. Como era de esperar, él ordenó una investigación interna inmediata y discreta. Isabel, por supuesto, se ofreció a liderarla para no alarmar a nadie. Días después, volvió a su despacho con el golpe de gracia. Su rostro era el de una mensajera que odia las noticias que trae. Mateo, no sé cómo decirte esto. Encontré algo, una conversación. No quiero sacar conclusiones precipitadas, pero la fuente parece provenir de la terminal de Sofía. Le mostró la conversación falsificada en su tableta. La combinación del rastro digital, la conexión previa de Sofía con Montes y ahora esta prueba irrefutable fue devastadora. La semilla de la duda que Isabel había plantado con tanto esmero comenzó a germinar, convirtiéndose en un monstruo de celos y traición en la mente y el corazón de Mateo. Mateo sintió que el suelo de mármol de su ático se abría bajo sus pies. Su estómago se encogió con una violencia que le robó el aliento. La imagen en la tableta de Isabel, esa conversación fría y concisa, era una daga de hielo clavada directamente en su corazón. La frase «él no sospecha nada», escrita en un contexto de secretos corporativos y competencia feroz, resonaba en su cabeza como una sentencia de muerte. Su mente, normalmente un baluarte de lógica fría e impenetrable, se vio inundada por un torrente caótico de emociones primarias, la ira volcánica de la traición, la humillación insoportable de haber sido engañado, y por debajo de todo, el dolor agudo y punzante de perder a la única persona en la que creía confiar plenamente. Esa noche, la confrontación en el ático fue brutal. Por primera vez en años, Mateo Balbuena perdió el control. Le arrojó la tableta Sofía sobre la mesa de diseño, el aparato deslizándose hasta detenerse frente a ella. «¿Qué es esto, Sofía? Explícamelo». Su voz era un rugido contenido, un animal herido a punto de atacar. Sofía miró la transcripción y su rostro pasó de la sorpresa a la confusión y de ahí al más puro horror. «Mateo, esto es absurdo. Yo nunca he escrito esto. Es ridículo. Alguien me está tendiendo una trampa». «¿Una trampa?», se burló él, su voz cargada de un sarcasmo amargo que goteaba veneno. «¿Y quién tendría el motivo, Sofía? ¿Quién más sabía de nuestra estrategia final para la adquisición de Titán? ¿Quién más tiene una relación con Javier Montes?» «Isabel», susurró Sofía, el nombre saliendo de sus labios como una revelación terrible. Lo miró con desesperación, sus ojos suplicando que entendiera. «Tiene que ser ella. Te lo advertí, Mateo. Te dije que era peligrosa, que había algo que no cuadraba». Pero la mención de Isabel solo añadió leña al fuego de su furia. Para Mateo, cegado por el dolor y el orgullo herido, aquello sonaba como el intento más desesperado y patético de desviar la culpa.
Isabel, gritó, su voz rompiéndose, la mujer que salvó el trato de Yamato de la nada, la que destapó la incompetencia de Ricardo y salvó el proyecto Titán, la que me es más leal que mi propia sombra. ¿Esa es tu defensa? ¿Culpar a la empleada más brillante y dedicada que he tenido en años? Cada palabra era un golpe, cada pregunta una bofetada. Sofía se dio cuenta con una claridad desoladora de que no había forma de ganar. La red de Isabel estaba tan perfectamente tejida, tan diabólicamente diseñada, que cualquier intento de defensa sólo la enredaba más en la mentira. Había sido completamente superada, flanqueada por una enemiga que ni siquiera había visto venir. La confianza de Mateo, el cimiento de su relación y de su mundo, estaba rota, envenenada sin remedio por la duda. Si no puedes creerme, Mateo, dijo finalmente Sofía, su voz quebrada pero llena de una dignidad herida, entonces no hay nada más que decir. Al día siguiente, Sofía de la Torre presentó su renuncia irrevocable. Se fue en silencio, sin despedidas, sin escenas, llevándose solo los restos de su dignidad. La noticia de la ruptura de su compromiso y su abrupta salida de la empresa sacudió los cimientos de Valbuena Capital. Desde la ventana de su nueva oficina, Isabel observó cómo Sofía abandonaba el edificio por última vez, una figura solitaria caminando hacia un futuro incierto. No había triunfo en su rostro, ni una sombra de alegría, sólo la calma vacía y absoluta de un objetivo cumplido. Había eliminado a la reina de su camino. El rey estaba ahora solo, herido y vulnerable, y ella, la humilde mujer de la limpieza, estaba a su lado, lista para ofrecerle consuelo y en el proceso tomar el control total del reino. Con Sofía fuera de escena, se creó un inmenso vacío de poder y confianza en el epicentro de la vida de Mateo. Se volvió más aislado, más desconfiado que nunca. Su legendaria paranoia alcanzó nuevas cotas, y en ese desierto emocional la única persona en la que parecía confiar ciegamente era Isabel Romero. Ella se deslizó en ese vacío con la gracia de una sombra, convirtiéndose en su confidente, su consejera, su indispensable mano derecha. Se anticipaba a cada una de sus necesidades, filtraba cada pieza de información que llegaba a él y le ofrecía consejos que eran siempre brillantes, perspicaces y, en apariencia, completamente desinteresados. Su lealtad parecía absoluta. No te preocupes por las operaciones del día a día, Mateo, le decía con una voz suave y tranquilizadora que era como un bálsamo para sus nervios crispados. Tú tienes que concentrarte en la estrategia a largo plazo, en la visión global. Yo me encargaré de que la maquinaria siga funcionando a la perfección. Y lo hizo. Asumió las responsabilidades de Sofía con una eficiencia aterradora. Optimizó procesos que llevaban años estancados, recortó gastos superfluos con la precisión de un cirujano y aumentó la productividad a niveles que nadie creía posibles. Los números de la empresa se dispararon. Para el Consejo de Administración y los inversores, Isabel era un milagro, la prueba viviente del genio de Mateo para descubrir talento. Para los empleados era la nueva e indiscutible número 2, pero su gestión no era benévola. Gobernaba con un puño de hierro envuelto en el más suave guante de seda. Inició una purga silenciosa, pero implacable. Despidió, uno por uno, a cualquiera que mostrara la más mínima lealtad al antiguo régimen de Sofía, reemplazándolos con personas ambiciosas que le debían su carrera enteramente a ella. Utilizaba la vasta red de información y secretos que había recopilado sobre los ejecutivos para mantenerlos a raya, para asegurar su obediencia absoluta. Sabía quién tenía problemas de juego, quién mantenía una aventura extramatrimonial, quién maquillaba sus informes de gastos para pagarse lujos personales. Un comentario casual en el ascensor, una mirada significativa en una reunión, era todo lo que necesitaba para recordarles quién tenía el poder.
Mateo, sumido en su propio dolor por la traición y en la creciente presión de dirigir su imperio en solitario, no veía o no quería ver la telaraña de poder que Isabel estaba tejiendo a su alrededor. Se había vuelto completamente dependiente de ella, adicto a su eficiencia y a su calma. Ella era la arquitecta de su día a día, la guardiana de sus secretos, el filtro a través del cual veía el mundo. En las largas noches de trabajo se sentaban en su oficina, planeando el futuro de Valbuena Capital sobre mapas estratégicos. Él, por primera vez, hablaba de sus miedos, de sus dudas, de la aplastante soledad que sentía en la cima. Isabel escuchaba, empática y comprensiva, asintiendo con la cabeza, mientras su mente fría y calculadora registraba cada vulnerabilidad, cada debilidad, cada grieta en la armadura que él le entregaba voluntariamente. Una de esas noches, agotado y vulnerable, Mateo la miró a través de la inmensa mesa de caoba. No sé qué haría sin ti, Isabel. A veces siento que eres la única persona real en este maldito edificio. Isabel le ofreció una pequeña y triste sonrisa, una obra maestra de la actuación. Siempre estaré aquí para ti, Mateo. Era una promesa y al mismo tiempo una amenaza silenciosa. Estaría allí para sostenerlo, sí, pero sólo mientras le quitaba pieza por pieza el suelo bajo sus pies. El rey estaba completamente a su merced. El jaque mate estaba cada vez más cerca. Isabel sabía que la total dependencia de Mateo era un arma de doble filo, un poder inmenso pero temporal. Para asegurar su posición de forma permanente, para blindar su ascenso contra cualquier eventualidad, necesitaba una última jugada, una que fuera tan decisiva, tan pública y tan aparentemente noble que nadie nunca pudiera cuestionar su legitimidad. El arma que necesitaba ya la tenía, el acuerdo ocaso, el pecado original de Mateo, guardado a buen recaudo en su unidad encriptada. Pero exponerlo sin más sería un acto de traición demasiado obvio, demasiado vulgar para su estilo. Necesitaba un catalizador, un escenario de crisis que la obligara a actuar, presentándola no como una usurpadora ambiciosa, sino como la salvadora renuente de la compañía. El escenario perfecto se presentó en forma de una oferta de adquisición hostil por parte de su viejo conocido, Javier Montes y Quantum Leap, impulsado por la información estratégica que Sofía, ahora trabajando para él como jefa de estrategia, le había proporcionado sobre las vulnerabilidades internas y la frágil moral de Valbuena Capital. Montes lanzó un ataque audaz y perfectamente sincronizado. La noticia cayó como una bomba en los mercados financieros. El precio de las acciones de Valbuena Capital se desplomó en cuestión de horas. El pánico se apoderó del Consejo de Administración. Mateo, sintiéndose traicionado por segunda vez, esta vez en el campo de batalla que mejor conocía, se preparó para una guerra sin cuartel, y fue entonces, en medio del caos, cuando Isabel ejecutó su plan final. Solicitó una reunión de emergencia con los miembros más influyentes y antiguos del Consejo, asegurándose de que Mateo no estuviera presente. Se presentó ante ellos no como la agresiva y eficaz número 2, sino como la leal y preocupada empleada que había sido al principio. Su rostro reflejaba una angustia creíble, sus manos temblaban ligeramente. «Señores», comenzó con voz temblorosa, «estamos en un peligro mucho más grave de lo que creemos. La oferta de Montes es sólo la punta del iceberg, una distracción». Dejó que el miedo se asentara en la sala. Hay algo que deben saber sobre los cimientos de esta compañía, algo que nos hace increíblemente vulnerables a un ataque de este tipo. Con una actuación digna de un Oscar, les reveló la historia del acuerdo ocaso. No lo presentó como una traición deliberada de Mateo, sino como un terrible error de juventud, un esqueleto en el armario que, si salía a la luz durante la batalla legal y mediática con Quantum Leap, destruiría cualquier credibilidad que les quedara. Javier Montes no lo sabe aún, mintió con una convicción absoluta,
Pero si sus abogados empiezan a cavar en nuestro pasado, lo encontrarán, se lo garantizo, y entonces estaremos completamente acabados. No solo perderemos la empresa, sino que enfrentaremos investigaciones federales y un escándalo masivo del que Valbuena Capital jamás se recuperaría. El pánico se apoderó de la sala. Los rostros de aquellos hombres poderosos palidecieron. «¿Qué propones, Isabel? ¿Qué podemos hacer?», preguntó el miembro más antiguo del consejo, su voz apenas un susurro. Isabel bajó la mirada, como si la solución le pesara en el alma, como si odiara tener que pronunciar las palabras. La única forma de sobrevivir a esto es adelantarnos a la historia. Necesitamos un cambio de liderazgo inmediato. Necesitamos a alguien con un historial impecable, alguien que pueda presentarse ante los mercados y los medios como un nuevo comienzo, una ruptura total con el pasado. Hizo una pausa dramática. Necesitamos sacrificar al rey para salvar el reino. No tuvo que decir su propio nombre. En ese momento, en la mente de todos los presentes, aterrorizados y buscando desesperadamente un salvavidas, ella era la única opción. La humilde limpiadora que había salvado la compañía una vez, ahora estaba llamada a salvarla de nuevo, esta vez de su propio fundador. La daga escondida estaba a punto de encontrar su blanco. La reunión extraordinaria del Consejo de Administración fue una ejecución. Mateo Valbuena entró en la sala de juntas del piso 40, esperando encontrar a sus generales listos para discutir las estrategias de defensa contra la adquisición hostil de Quantum Leap. Encontró, en cambio, un pelotón de fusilamiento compuesto por los mismos hombres que le habían servido y temido durante años. A la cabeza de la inmensa mesa de caoba, en el lugar que normalmente ocupaba él, estaba sentada Isabel Romero. Su rostro era una máscara de grave solemnidad, sus ojos dos pozos de calma impenetrable. El presidente del consejo, un hombre mayor al que Mateo consideraba un amigo y mentor, tomó la palabra. Con una voz pesada, cargada de una falsa pesadumbre, le explicó la situación, la amenaza latente del acuerdo ocaso, el riesgo inaceptable de un escándalo que destruiría la empresa desde dentro, y la conclusión unánime y dolorosa de que, para sobrevivir, Mateo debía dimitir. Mateo escuchaba, aturdido, como si las palabras se dijeran en un idioma extranjero que no podía comprender. El mundo a su alrededor se ralentizó, los sonidos se volvieron distantes. Su mirada se desvió desesperadamente hacia Isabel, buscando una explicación, una señal de apoyo, una negación, pero encontró solo una calma fría y distante. En sus ojos, por primera vez, no vio a su leal protegida. Vio el final del juego y entendió todo en un único y cegador instante de claridad. La lealtad incondicional, la confianza ciega, el consuelo en sus momentos más vulnerables, todo había sido una elaborada y paciente farsa. Ella no había estado a su lado para sostenerlo, había estado midiendo con precisión milimétrica el lugar exacto donde clavar la daga. «Tú», susurró, la palabra apenas un soplo de aire cargada con el peso de toda la traición. «Fuiste tú todo el tiempo». Isabel no vaciló, no le dedicó ni una mirada. Se levantó con una elegancia serena y se dirigió al consejo, ignorándolo como si él ya no existiera, como si fuera un fantasma en su propia ejecución. «Señores, la decisión de Mateo de hacerse a un lado en este momento tan crítico demuestra su compromiso final y absoluto con el bienestar de esta empresa. Es un sacrificio que debemos honrar». Luego, sin perder un segundo, desveló su plan para contrarrestar la oferta de Quantum Leap. Era brillante, audaz, despiadado. Estaba construido sobre la base de toda la información estratégica que el propio Mateo le había confiado en sus largas noches de falsa camaradería. Proponía una reestructuración radical, vendiendo divisiones no esenciales
para inyectar capital y usarlo para lanzar una contraoferta sorpresa por una de las filiales clave de Quantum Leap. En un solo movimiento convertía al cazador en la presa. El consejo quedó deslumbrado. Era la jugada de un genio, la única salida a una crisis que parecía insalvable. Votaron por unanimidad, con el alivio pintado en sus rostros. Mateo Balbuena quedaba destituido de su cargo como CEO de la empresa que había creado desde la nada. Isabel Romero era nombrada su sucesora, con efecto inmediato. La votación terminó. Mateo se quedó sentado, inmóvil, mientras el consejo se ponía en pie para felicitar a la nueva CEO. Había construido un imperio desde la nada, basado en la desconfianza, la fuerza y la implacabilidad, y había sido derrocado por una mujer que había convertido la humildad en el arma más letal de todas. Se levantó lentamente, sus movimientos pesados, y caminó hacia la puerta. Al pasar junto a Isabel se detuvo. Su voz, ahora desprovista de toda emoción, era un susurro helado. «Te subestimé». Isabel finalmente lo miró, sus ojos encontrándose por última vez en esa sala de poder. «No», respondió ella en voz baja, para que sólo él pudiera oírla. «Todos los demás lo hicieron. Tú simplemente me diste la llave». El despacho de la esquina del piso 40 era exactamente el mismo, pero la luz que entraba por los inmensos ventanales parecía diferente, más fría, más solitaria. Isabel Romero, la nueva y flamante CEO de Balbuena Capital, estaba de pie donde tantas veces había visto a Mateo, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies. Ya no la veía como un tesoro inalcanzable. Ahora era un territorio conquistado. Su victoria había sido total y absoluta. Usando su plan maestro, no sólo repelió la adquisición hostil de Quantum Leap, sino que la debilitó de tal manera que apenas unos meses después, Balbuena Capital absorbió a su competidor en una operación que hizo historia en los mercados. Sofía de la Torre y Javier Montes, derrotados y humillados, desaparecieron del panorama corporativo. Los viejos ejecutivos leales a Mateo fueron purgados uno a uno, reemplazados por un nuevo círculo de poder que le debía todo a ella. Gobernaba con la misma brillantez estratégica que Mateo, pero sin su temperamento volátil y predecible. Era tranquila, metódica y absolutamente implacable. La historia de la limpiadora que se convirtió en CEO se convirtió en una leyenda urbana, un cuento de hadas corporativo que la prensa de negocios adoraba. Llenaban páginas hablando de talento oculto, de meritocracia, de cómo el sueño americano aún era posible. Nadie, por supuesto, hablaba de la manipulación, de la traición, de los cuerpos que había dejado en su silencioso y metódico ascenso. Una tarde, mientras firmaba una pila interminable de documentos, su asistente personal anunció una visita inesperada. Mateo Balbuena estaba en la recepción. Isabel sintió un nudo en el estómago, una emoción que no esperaba. Dudó un instante y luego, con voz neutra, dijo: «Hazlo pasar». Mateo parecía un hombre diferente, más delgado, con mechones de canas prematuras en las sienes. Ya no vestía sus impecables trajes a medida, sino ropa informal que le quedaba un poco grande. No había ira en sus ojos, solo una curiosidad cansada, la de un hombre que ha perdido una guerra y regresa a ver las ruinas. «Vine a ver cómo le sienta el trono a la nueva reina», dijo, mirando alrededor de la oficina que una vez fue el centro de su universo. «Es más pesado de lo que parece», respondió Isabel, su voz un murmullo sin dejar de mirarlo. Él se acercó a la ventana. «¿Valió la pena?». La pregunta quedó flotando en el aire cargado de silencio. Isabel se tomó un momento. Miró por la ventana a la ciudad indiferente que seguía su curso ajena a sus dramas. ¿El qué? ¿El poder? ¿El dinero? ¿O la profunda satisfacción de demostrar que una mujer que limpiaba suelos
podía ser más inteligente y más despiadada que todos los hombres que caminaban sobre ellos sin verla? No respondió a su propia pregunta. Se giró y lo miró fijamente a los ojos. Gracias por la oportunidad, Mateo. No era un agradecimiento sincero, era el reconocimiento final y frío de que él, el gran Mateo Balbuena, no había sido más que el escalón más importante de su escalera. Mateo asintió lentamente, una media sonrisa triste en sus labios, y se fue sin decir una palabra más. Isabel se quedó sola, rodeada de un silencio que era mucho más profundo y opresivo que el que conocía en sus largas noches de limpieza. Había llegado a la cima, estaba completamente sola, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, no estaba segura de cuál era el siguiente movimiento en su tablero de ajedrez. La historia de Isabel Romero no fue un cuento sobre la humildad venciendo a la arrogancia, fue una lección mucho más oscura y amarga, que a veces, para sentarse en el trono, hay que construir una escalera con las personas que te subestimaron y no dudar nunca en pisar fuerte. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia en Secretos del Corazón. Nos ha mostrado una cara diferente del poder y la ambición. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas del camino que tomó Isabel? Y no lo olvides, califica esta historia del 0 al 10. Dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. La historia de Isabel Romero no fue un cuento sobre la humildad venciendo a la arrogancia. Fue una lección mucho más oscura y compleja, que a veces, para sentarse en el trono, hay que construir una escalera con las personas que te subestimaron y no dudar nunca en pisar fuerte.